Saludo a Carlos Heller, diputado nacional, hombre del Partido Solidario, hombre de, creo que se sigue llamando Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, el bloque panperonista. Hola Carlos, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de saludarte. Bueno, con tu experiencia, fuiste presidente de la Comisión de Presupuesto, tenés experiencia en leer un presupuesto. ¿Qué pudiste leer hasta ahora en el presupuesto que mandó anoche Con el mi gobierno? experiencia no te tendría que atender. ¡Epa! Porque, ¿Por qué? claro, porque el presupuesto tiene 80 páginas. Sí, 80 páginas. 6.000. sí. 6.000 páginas, me dicen acá, con todos los... Anexos. 80 es la introducción. Los cuadros. Sí, los cuadros, anexos y todo lo demás. Y yo voy por la 2427, ¿te imaginas que... además muy bien, tengo que está muy decir que... Además tengo que decir... No, en serio, que el presidente junto con el proyecto de presupuesto mandó otro proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, que es esto que viene anunciando de que prohíbe que los diputados, los legisladores, sancionen leyes que generen déficit fiscal y se convierten en un delito y qué sé yo cuántas cosas. Por lo tanto, con las limitaciones del caso, vamos a hacer algunos comentarios, pero insisto, seriamente yo necesito trabajar con mi equipo y demás, ver todos esos números, pero algunas consideraciones generales que hemos estado viendo. A ver, te escuchamos. Bueno, los presupuestos se hacen sobre la base de, como su nombre lo indica, presuponer determinadas cosas. Si se presupone con cierta racionalidad, también es probable que lo que se proyecte tenga esa racionalidad. Si se parte de presupuestos difícilmente cumplibles o incumplibles, es muy probable que lo que resulte no tenga nada que ver con la realidad. Por ejemplo, el presupuesto 2026, en primer lugar, establece cómo termina el 25, porque no podría haber un presupuesto 2026 si no se apoyan los resultados del 2025. Por ejemplo, para el 2025 prevé un crecimiento del consumo privado del 10,2%. Hasta ahora me resulta dificilísimo de entender porque todos los indicadores que vemos del consumo están parados y no vemos cómo diablo podría suceder, ¿no? O sea, lo que vos estás marcando ahí es que lo que está dibujado ya no es el futuro, está dibujado el presente. Claro, obvio. Por ejemplo, bueno, 5% anual de crecimiento del producto, incluso para los próximos años que se proyecta ese crecimiento, lo que se proyecta respecto del sector externo, respecto de exportaciones e importaciones. Mira, Carlos, para graficar lo que estás hablando, tenemos los gráficos, les aviso a los compañeros de producción, en la placa número 14 tenemos el gráfico que está en el presupuesto de lo que está mencionando Carlos, justamente para que lo veamos en números. Vos decías, exportaciones prevé para este año un 16% de incremento y para los años que vienen 6,6, 9,1. 6,6, 9,1, 8,6, 7,5. Y las importaciones para este año prevé un aumento de 31,8, pero para los años que vienen una fuerte reducción de las importaciones que requeriría determinadas políticas, con la política de apertura y de eliminación de todo tipo de restricciones, con todas las facilidades, incluso para las compras directas que se están estableciendo y demás, parece difícil de comprender de que eso efectivamente pueda ser así. Ahora, en este gráfico, Carlos, para pelotear estos datos, en este gráfico lo que se prevé son 27.000
millones de dólares de saldo comercial negativo, es decir, dólares que no va a haber por la balanza comercial. Así es. Así o sea que el propio dibujo del gobierno prevé un déficit comercial de 27.000 millones de dólares al 2028. Claro, pero además déjame decirte una cosa. Sí. Para 2025, este año, y 2026, está calculado con un tipo de cambio inferior al de hoy. Claro, 1.430, ¿no? Claro, es decir que va a bajar el tipo de cambio de acá a fines del 2026, solo va a descender. 2026, 1.423. Para 2026. llegar, pero para darte un dato, para llegar al 24,5 este año, porque el 2026 está calculado con un 24,5 en el 2025. Sí, 24,5 de incremento del tipo de cambio. Sí. Para llegar, la inflación. Ah, la inflación, sí. La inflación. Para llegar al 24,5 de inflación en el 2025, necesitaríamos que septiembre, octubre, noviembre y diciembre den un promedio de 1,1. De lo contrario, la base de cálculo del 2026 ya estaría mal. ¿Se entiende? Para el 2026 el presupuesto calcula 10,1, lo que supone un promedio de 0,81 mensual. Parecen números bastante difíciles de convalidar. Ahora, sobre estos números el gobierno promete, ayer lo vimos en el mensaje del presidente, promete aumentos en términos reales para la discapacidad, para los jubilados, para la salud y para la educación. Ahora vamos, si querés a eso. Sobre este dibujo, para seguir, ¿no? algún borradorcito que me armé. Dale. Él habló de los países con superávit fiscal. Dijo, ningún país del mundo puede funcionar sin un presupuesto equilibrado, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tiene equilibrio fiscal. Acá hay una falla gravísima en lo que dice, porque en la misma frase dice que ningún país del mundo puede funcionar sin presupuesto equilibrado, y después dice que somos uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, que todos los demás no pueden funcionar. Si nos aferramos a eso. Ahora, me puse a buscar, insisto, de ayer a la noche a hoy, así que pido perdón por las fallas. ¿Cuáles son los países con superávit financiero en el 2025, estimado para este año? Hay un montón de países muy chiquitos que yo ni sé cuáles son. Nauru, Micronesia, Santo Tomé y Príncipe, Palaos. Bueno, pero de los países desarrollados encontré Noruega, Irlanda, Dinamarca, Argentina y Suiza. Y Portugal. Algunos de esos países, como Noruega y Dinamarca, son países que tienen superávit fiscal arriba, sobre la base de un enorme gasto público y un enorme ingreso fiscal, porque los impuestos que se le cobra progresivos a la gente que tiene mucha plata o que gana mucha plata son altísimos. Yo me acuerdo una vez haber estado en Suecia y entrevistándome con un colega mío de la actividad bancaria, y él con toda tranquilidad me decía que a él le sacaban como el 60% de sus ingresos en materia de los distintos impuestos, pero que él a la vez tenía, por otro lado, que sus hijos iban a la universidad pública o al colegio público, la familia se atendía en el hospital público, es decir, que los servicios públicos eran buenos y de calidad. Digamos que era un equilibrio fiscal o un superávit fiscal basado no en el ajuste, sino en el crecimiento y en el desarrollo. Ahora, yendo a tu pregunta, que acá lo tengo, dijo el presidente, este presupuesto le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5%, en salud un 17%.
todo por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de ese presupuesto está destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Ahora bien, según un estudio que estuve mirando, entre enero y agosto de este año, el gasto total cayó 31% comparado con, tomando enero-agosto, comparando con enero-agosto del 2023, un año que las cosas, según todo el mundo dice, estaban muy mal. El gasto del año 2025, enero-agosto, es 31% menos. En salud, la Superintendencia de Servicios de Salud recortó 56% hospitales nacionales. Entre 30 y 38% el Instituto Malbrán. Perdón, entre 30 y 38%, sí, el Malbrán. 27% el ANMAT. Esos son todos los recortes que vos estás mencionando, son los recortes que se hicieron, que conforman este 31%. Que se están haciendo este año. Así que si aumenta el 8% el año que viene, va a recuperar solo un cachito de lo que están recortando ahora. Eso es lo que quiero decir. Claro. En el área de seguridad social, en Secretaría de Niñez y Adolescencia, sí, un 72%, el INAE 75%. Sí. Comedores comunitarios en menos, ¿no? Recortes. Sí, comedores comunitarios esto conforma... y merenderos. Claro. Comedores comunitarios y merenderos menos 74. Primera infancia menos 89. Plan Nacional de Protección Social y Economía Social menos 100. Sí. En educación, Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente, nulo, 100% menos. Fortalecimiento de ilicio de jardines de infantes, 88 menos. Beca de formación docente entre 77 y 79 menos. Ciencia y tecnología, en ciencia y tecnología, CONICET recortó 29, CONAE 40, el INTA 37, el INTI 44, el programa de investigación e innovación menos 83. La producción y la obra pública, Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, menos 76. La CONEA, menos 39. El ENRE, menos 24. El ENERGAS, menos 26. En transporte e infraestructura, caídas entre 89 y 100. En pavimentación, cuencas, túneles, puentes. Transferencias a provincias se redujeron entre el 98 y el 100, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Pero a esto habría que agregarle que hubo una reorganización presupuestaria la semana pasada. El Ministerio de Capital Humano disminuyó el presupuesto vigente en 207.540 millones de pesos. Las partidas de la Secretaría de Educación disminuyen 120.033 millones, afectando los siguientes programas. Programa 49. Gestión y asignación de becas a estudiantes, 44.270.000. Desarrollo de educación superior, 40.000. Infraestructura y equipamiento, 12.000. Las partidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia se redujeron 67.910 millones. Acciones de inclusión social, 55.316. Me parece que partimos de un piso bajísimo con todos estos recortes y que aún si se dieran esos crecimientos del 8, del 10, del 7 del año que viene, no llegarían a igualar el punto de partida de este año. No sé si se entiende. Sí, estoy diciendo y pido que se entienda que son lecturas rápidas y preliminares
hecha desde anoche a las 10 de la noche a esta hora, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Acá lo relevante entonces, Carlos, es que lo que vos ves es que las previsiones, lo repasábamos recién con los gráficos que están incluidos en el propio documento del presupuesto, las previsiones macroeconómicas son un dibujo, porque ya el dólar que se prevé para los próximos años está por debajo de lo que cuesta hoy. Por ejemplo, la inflación. Para llegar a... La inflación, dijimos, para cumplir los presupuestos tiene que dar de acá a fin de año 1,1. Y para cumplir los del año que viene tiene que dar todo el año promedio 0,89, creo. Bien, y me quedo con este dato. No está solo dibujado el futuro, está dibujado el presente. Así es. Y eso sin contar el dibujo que ya viene haciendo el INDEC por la manipulación estadística de mantener pisada la actualización de los ponderadores del IPC. O sea, sobre un dibujo que es del IPC, se elabora un dibujo del presente en la previsión macroeconómica. Y para cerrar entonces, Carlos, ¿crees que este presupuesto, porque el gobierno lo presenta como presentó el año pasado el presupuesto, pero el año pasado no lo militó, lo presentó, cumplió con la formalidad, hizo el acto, fue al Congreso, ahora lo presentó por cadena, pero no mostró mucho interés porque se aprueba el presupuesto? ¿Crees que esta vez no, sí? El año pasado no hubo ninguna reunión de la Comisión de Presupuesto. Por eso, el presidente es expert, ¿no? El presidente de la Comisión es expert. Sí. Que va a estar en campaña ahora. Solo te quiero decir que del año pasado a en un montón de temas, en la Cámara de Diputados, hemos logrado emplazar al presidente de la Comisión de Presupuestos, como su nombre lo indica, emplazar es ponerle plazos. Claro. Para que se dictamine en tiempo y forma. Es decir, que es un recurso que está habilitado y que si se consigue la mayoría correspondiente, porque no alcanza con la voluntad de algunos, eso requiere como siempre mayoría, pero en este caso es una mayoría simple. Si una mayoría simple de los miembros presentes establece que se genere el emplazamiento, y al emplazamiento se le pone fecha para dictaminar, el presidente de la Comisión de Presupuesto está obligado a hacerlo. La pregunta era más política, Carlos. La pregunta es si lo que vos escuchaste pero esta respuesta es bien política, porque para poder hacer lo que yo te digo, hace falta un acuerdo político de los bloques para construir esas mayorías. Pero eso sería en relación al presupuesto en sí. Lo que yo te quería preguntar, político en el sentido de la construcción política de corto plazo, pareciera que el gobierno lo que busca es oxígeno, lo que necesita es oxígeno después de la derrota del 7 de septiembre. ¿Creés que va a tener el oxígeno que busca con esta presentación? A ver, todo parece indicar que el gobierno lo que trata es de llegar al 26 de octubre lo menos vapuleado posible, para decirlo de alguna manera. Partiendo del vapuleo que fueron las elecciones del otro día, de la semana pasada. Hay una campaña, yo te escuché, estabas diciendo, de los medios, que hay que leer, a mi juicio, con mucho cuidado y con mucha atención. Porque el Fondo Monetario, el Círculo Rojo, ya salió AEA, creo, con un comunicado rapidito, buscalo y léelo, vas a ver. Sí. ¿Qué están diciendo? Para poder cumplir estos objetivos son necesarias las reformas estructurales que el país requiere, que son la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva. Para eso, desde luego, tienen que construir mayorías parlamentarias para poder hacer esas reformas. Si logran esas reformas, ellos dicen, ahí sí los inversores vendrán en manada, porque la Argentina dejará de tener una legislación laboral que protege a los trabajadores y entonces no se pagarán impuestos porque va a haber una desregulación enorme, así que va a ser muy barato. Se la van a poder llevar fácilmente cuando quieran porque el RIGI se los habilita. Y entonces lo que dijeron que iba a pasar y que todavía no pasó, de que iba a haber una lluvia de inversiones, en ese imaginario sucedería. Si eso pasara, vamos a ponernos en ese caso, si eso pasara, yo quiero decir que eso no le va a traer bienestar a los argentinos, será un flor de negocio
para algunos que van a venir a hacer inversiones en dos rubros esencialmente: combustible, es decir, energía y minería, rubros de bajo nivel de generación de empleo, con condicionantes adicionales. Vimos, por ejemplo, respecto del proyecto de la mina de cobre en San Juan, que lo primero que la empresa inversora dijo es que esperaba que la provincia no genere un régimen que obligue a utilizar proveedores locales. Y entonces estamos en una economía donde se ha abierto la importación de maquinaria usada. Sí, claro. Y donde, entonces, si se desregula el mercado laboral, vamos a tener un montón de trabajadores sin derechos. Porque ¿qué es desregular el mercado laboral? Que no haya indemnización, que la indemnización sea un fondo que se lo formen los propios trabajadores. Que no haya seguridad social en general, que bajen los aportes patronales a la seguridad social, que se desfinancie el sistema previsional y por eso quieren reformar el sistema previsional, etcétera. Pérdida de derechos que siempre implican peor calidad de vida. Puede, mirar lo que te voy a decir, hasta podrían tener éxito y hasta podría eso traer un crecimiento del Producto Bruto, pero va a ir de la mano de un empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos. Quieren peruanizar la Argentina. Quedarse, la Argentina tiene una estructura social de un 10% de la población que tiene el 60% de la riqueza. Sí. Un 50% de la población que tiene el 4% de la riqueza y un 40% de la población que tiene el 36% restante. Vienen por eso, vienen por la clase media, vienen por los sectores medios, vienen por las pymes, vienen por el sector productivo nacional, que es ese 40% que tiene el 36%. Eso es lo que todavía tenemos de diferencia con otros países de la región a los que nos quieren igualar. Ese es el proyecto, vienen por eso. Carlos, gracias por esta comunicación. Ha sido muy claro y muy amable, como siempre. Un saludo grande. Gracias. Carlos Heller, diputado nacional, presidió la Comisión de Presupuesto durante muchos años. Está acostumbrado a leer un documento que suele ser complejo, árido, de lectura técnica.